Diga conmigo: el Señor es mi sanador. Otra vez: el Señor es mi sanador. Diga: en la cruz Él no solo murió por mi salvación, también murió para tener sanidad. Gracias, Señor. Hoy la recibo. Si vine enfermo, hoy saldré sano de este lugar. Gracias, Señor, porque tu aceite sanador está en mi cuerpo, está en mi cerebro, en mi corazón, en mis venas, en todos mis sistemas. Gracias, Señor, porque tu aceite está en mi sangre. Gracias, Señor, porque tu sanidad está en mis huesos, en mis coyunturas, en mi circulación, en mis riñones, en mis pulmones, en mi hígado, en mi vaso, en mi vejiga. Gracias, Señor, porque tú moriste por mí para vivir en salud, y hoy recibo la unción sanadora en esta mañana. Gracias, Señor, porque estoy sano en mi mente de todo temor, de todo desenfoque, de toda perturbación. Tú moriste para yo ser sanado. Señor, hoy recibo por la fe, extiendo mi fe para recibir las bendiciones que tú tienes para mí. No acepto ningún reporte de las tinieblas. Señor, te doy gracias porque tú me has redimido de todo tumor, de toda inflamación. Tú, Señor, moriste en la cruz por mi sanidad, y por lo tanto estoy sano. Mi estómago está sano. No moriré de cáncer, porque tú te llevaste el cáncer en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque viviré todos los días que tú has pautado que yo viva en esta tierra. Gracias, Señor. Las tinieblas, el enemigo, los demonios y espíritus de enfermedad no me podrán matar antes de tiempo. Gracias, Señor, porque estoy sano. Es una realidad en mi cuerpo, en mi carne, en mis huesos, en mi familia. Hoy cúbreme con tus alas sanadoras. Repudio la enfermedad, la echo fuera de mi casa, de mis hijos, de mi familia. Señor, hoy recibo tu aceite sanador desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Yo estoy sano. Yo estoy sano. Jesús derramó su sangre y yo estoy sano. Gracias, Señor, porque yo estoy sano. Yo lo digo por fe, no por vana repetición. Yo estoy sano. Yo estoy sana y viviré en esta tierra hasta que tú digas: gracias, Señor, por la largura de días. Viviré. Yo reprendo el Alzheimer de mi familia, de mi vida. No es mi herencia el Alzheimer. Viviré cuerdo en mi mente hasta el final de mis días. Reprendo la ceguera. Gracias, Señor, porque así como Moisés murió y su vista no se había perdido, así tu presencia en mi cuerpo hace que mis órganos funcionen todos los días de mi vida apropiadamente.
Gracias, Señor, porque se pulverizan los cálculos en los riñones, en la vesícula. Gracias, Señor, porque no moriré de ningún ataque al corazón. Viviré y no moriré, y declararé las maravillas del Señor. Gracias, Señor, porque la sangre del Cordero inmolado está sobre el dintel de mi casa. Espíritu de muerte, yo te echo fuera en el nombre que es sobre todo nombre. Se llama Jesús. 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 Amén. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por tu espíritu de sanidad en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias. Quizá el enemigo te ha dicho: te vas a morir. Pero el Señor no permite que un ave caiga al suelo sin que eso sea su voluntad. Y nosotros, que somos sus hijos, estamos escondidos en el hueco de su mano. Gracias, Señor. Que disfrutemos la vida contigo todos los días que estemos acá. Como dice el Salmo 90, que vivamos todos nuestros días con sabiduría. Eso es lo que queremos, Señor. Te amamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy estaré compartiendo con ustedes por algunos minutos acerca de Jesús, nuestro sanador. Esto es parte del ciclo de enseñanzas que venimos dando y hoy vamos a estudiar de Jesús en su faceta como sanador. Y quiero leer la primera escritura que Jesús leyó en su pueblo de crianza, Nazaret, en una sinagoga, y que después que leyó esta escritura causó gran conmoción a su feligresía, a sus oyentes, a tal punto que lo quisieron matar. Pero dice la escritura que no era la hora de morir. Y al leer esta escritura me doy cuenta cómo ocurrió un milagro, cómo el Señor ayudó a Jesús a salir de una multitud que lo quería lanzar por el despeñadero. Toda esta lectura rabínica que ocurrió ese día en la sinagoga no terminó bien. Y eso es lo que quiero leer hoy. Dice la escritura en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto fue lo que causó gran problema entre los que estaban en la sinagoga. Esta escritura hoy se ha cumplido delante de vosotros. Esta escritura en esencia absolutamente aplica al Mesías Salvador.
En otras palabras, Jesús estaba diciendo, ese que ustedes están viendo en este momento es el Mesías profetizado que ha de venir. Y ese Mesías vendría para dar buenas nuevas a los pobres. Esta pobreza no solamente habla de una pobreza financiera, sino que está hablando en el marco global de la condición pobre de la raza humana. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, hablando de un quebranto no físico, sino almático, a pregonar libertad a los cautivos, hablando de todos aquellos que estaban oprimidos por las tinieblas y enfermos, para dar vista a los ciegos. Estos ciegos no solamente son aquellos que estaban padeciendo ceguera, sino todos aquellos que no podían ver la luz espiritual, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor, que indica el año de jubileo, donde las deudas eran perdonadas. Esto no indica que Jesús solo estuvo en el ministerio por un año, sino que indica el ciclo de libertad de la vida del Mesías aquí en la tierra. Al leer estos versículos desde el 18 al 19, me doy cuenta que este era el propósito principal del Hijo de Dios para venir a esta tierra. Y el Señor dijo, esta escritura hoy se ha cumplido delante de ustedes. Y para no leer todo el texto, dice la escritura que se enfurecieron, lo sacaron y lo querían lanzar por un despeñadero. Pero dice la Biblia que Jesús se libró de ellos porque todavía no había llegado su hora. Por eso es que usted no tiene que tenerle miedo a nadie ni a nada, porque si su hora no ha llegado, nada malo le va a pasar a usted. Yo siempre les digo los domingos, o frecuentemente les digo, el día que nos vayamos será el día que sea su voluntad. Si usted está guardando la palabra de Dios, si le está obedeciendo, si usted le busca, entonces Él va a preservar su vida. Dios no tiene la culpa de todos los que mueren. Constantemente en los funerales, los familiares le echan la culpa a Dios porque se llevó al familiar, pero Dios no está involucrado en todas las muertes. Déjeme decirle eso. Hay un salmo que dice, apreciada ante los ojos del Señor es la muerte de los santos. Esa es una escritura poderosa. Apreciada a los ojos de Jehová es la muerte de los santos. Pero no todo el que muere es por causa de la voluntad de Dios y porque Dios está allí involucrado. Esa madre que le dice al delincuente, deja de hacer eso, deja y apártate de esa junta, no estés con los malos, no estés delinquiendo. Y ese hijo no hace caso y un día estaba robando y haciendo algo equivocado y lo mataron. Dios no fue el que decidió eso, fue la misma persona. Cuando una madre le dice a una jovencita, deja esa junta, deja esa persona que no te conviene, deja de drogarte, deja de frecuentar esos lugares, y la jovencita no hace caso, no fue culpa de Dios esa muerte, fue culpa de las decisiones que esa persona tomó. Uno le dice a alguien, deja ese cigarrillo, no porque tú eres cristiano y quieres colocar una regla o una norma, ese cigarrillo te va a matar. Dicen los expertos que cada vez que una persona se fuma un cigarrillo, se quita 5 minutos de vida. Y yo he visto personas que encienden uno tras otro con una Coca-Cola al lado. Y después que está el funeral, los familiares dicen, ¿por qué te lo llevaste? No, lo mató el vicio, la adicción, los malos hábitos alimenticios. Uno le dice a una persona, cuídate de la manera que comes, no comas tanta grasa, deja de comer así, no comas a altas horas de la noche. Y los cristianos son expertos en la aplicación de la palabra donde no va y dicen, no, tranquilo, yo oro antes de comer. Y entonces se mueren y dicen, el Señor se lo llevó. No, se lo llevó el cochino frito a las 12 de la noche. Y así sucesivamente. Yo le digo a mi esposa, todas las culpas se la echan a Dios.
Pero si estamos en el marco sano de la obediencia a la palabra de Dios y cuidamos nuestro cuerpo y estamos bajo su voluntad, entonces Él se compromete a guardarnos en esta vida. Jesús es nuestro sanador. El versículo 18 y 19 de Lucas nos describe claramente, explícitamente, cuál fue el propósito del Mesías en esta tierra. Él vino a enriquecer nuestro espíritu con salvación. Él vino a sanar tu corazón quebrantado. Él tiene los nutrientes necesarios, el aceite necesario para sanar tu corazón. Él vino a dar libertad al cautivo. Si estás cautivo por las tinieblas, Él vino para eso. Él vino para que pudieras ver lo espiritual y sanar tu vista. Él vino a traer libertad al que está oprimido y a predicar el año del perdón. No tienes que vivir más en condenación. Ahora hay salvación para tu vida. Lo que quiero hacer en esta mañana es una cronología que hizo Lucas acerca de las sanidades de Jesús. ¿Y por qué escogí a Lucas? Porque él escribe específicamente en el versículo 2, 3 y 4 del capítulo 1 algo que me llama mucho la atención en este evangelio. Y él dice: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Quiénes? Los que caminaron con el Señor y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Esta palabra excelentísimo era que Teófilo era un hombre muy importante en el tiempo de Lucas. Esta palabra excelentísimo se aplicaba a funcionarios de alto respeto. Teófilo, el amado de Dios. Teo, Dios, filo, amor. Este nombre significa el amado de Dios. Y dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas era un profesional, era un médico, era una persona con un alto nivel de educación, que no solamente utilizó la fuente de personas que caminaron con el Señor Jesucristo, sino que también investigó en detalle muchas cosas que ocurrieron en el ministerio de Jesús. Y por eso me gusta escoger el Evangelio de Lucas para hacer esta cronología de las sanidades que Jesús cumplió en su ministerio terrenal. Primero podemos ver en Lucas 4, 38 y 39 que Jesús sana a la suegra de Pedro de una gran fiebre. Cuando dice una gran fiebre, era una fiebre peligrosa. Y relata la escritura que Jesús entra a la casa de esta mujer y sana de la fiebre a la suegra de Pedro. Pedro fue casado. En la Biblia no hay más registros de su matrimonio, pero evidentemente fue casado o era casado. Y Jesús entra, y algo que me llama la atención de este cuento o de este acontecimiento es que Jesús entra y reprende la fiebre. Él reprendió a los demonios, reprendió también al viento y reprendió a la fiebre que tenía la suegra de Pedro. En otros acontecimientos Jesús impuso sus manos. En otros acontecimientos Jesús dijo: tu fe te ha sanado. Pero aquí reprendió la fiebre. ¿Qué le quiero enseñar en este punto? Hay momentos que a la enfermedad hay que hablarle claro y raspado, como dice el dicho. Hay momentos que usted tiene que reprender la enfermedad. ¿Cuántos me escuchan? Hay momentos cuando usted no puede ser sutil con la enfermedad, sino que tiene que ser agresivo. No tiene que ser pasivo, sino activo, porque la enfermedad le hace miserable. Usted ve, nuestro cuerpo no está diseñado para soportar la enfermedad. En el plan de Dios, en su blueprint, en su diseño, la enfermedad no estaba incluida en la creación del hombre. Y por eso es que cuando la enfermedad viene a tirarte en la cama, viene a dolerte todo, te sientes mal,
Todo parece que se pone al revés en tu vida y se altera cuando viene la enfermedad, ¿sí o no? No importa si es un virus pequeñito, inmediatamente que entra en nuestro sistema, entonces altera todas las cosas. No importa si es un dolorcito de cabeza, ese dolorcito de cabeza te hace el día miserable, ¿sí o no? No, lo que tiene es una fiebrecita. De hecho, si es un uñerito pequeñito en el dedo, ese uñerito pequeñito no te deja caminar y te hace el día miserable. Cuando era niño, a mí me salían muchos uñeros en el dedo del pie. Yo no sé por qué, hermano. Gracias a Dios que esa maldición quedó atrás. ¿Y sabe qué hacía mi papá? Esperaba que me durmiera y agarraba con los dientes y hacía así. ¡Tam! Y yo me despertaba, ¡ay!, sangrando el dedo con los dientes. Pero no importa lo pequeñito que sea, si es una enfermedad, hay que repudiarlo, hay que solucionarlo, hay que reprenderlo. ¿Qué quiero decir con esto? No hay que sentirse orgulloso de la enfermedad. Y quizá usted me dice, pastor, ¿quién se siente orgulloso de la enfermedad? Hay gente que se ha acostumbrado a estar enfermo y a usar la enfermedad para obtener medios económicos. Escuché hace años un testimonio de un paralítico que fue a una campaña y Dios lo levantó de la silla de rueda. Y cuando se levantó el paralítico, como él era una persona a quien siempre le daban ofrendas y limosnas, cuando se levantó el paralítico, su amigo íntimo, en la misma campaña, le llegó por el oído y le dijo, Malco, se llamaba Malco, Malco, y ahora no te van a dar más las ofrendas. Y cuando escuchó eso, Malco, ¡pum!, volvió a caer. Prefería el bien económico o prefería estar en una silla de rueda con tal de que le siguieran dando. Personas que usan la enfermedad y se acostumbran y prefieren ese sistema para que les den dinero. Hay momentos que hay que reprender la enfermedad. ¿Me está escuchando, hermano? Porque ella viene agresivamente a atacarle y a molestarle. Y Jesús reprendió esta fiebre. En Lucas 4:40 dice, al ponerse el sol, esto quiere decir al terminar el Shabbat, al terminar el día de reposo, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Acá en este acontecimiento vemos la imposición de las manos de Jesús. Dice, muchos enfermos venían a él y él imponía sus manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Muchos enfermos vinieron a Jesús. Diversas enfermedades. Juan dice, si se hubiera escrito todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la tierra, entonces no cabrían los libros. Hoy en día sí cabe la información. Pero en ese tiempo que estaba hablando Juan, tanto que hizo Jesús diariamente que no tenemos en las Escrituras. Imagínense los enfermos que existían y traían a Jesucristo. Y dice que él imponía sus manos y los sanaba a todos. En Lucas 5:12 dice, Jesús sana a un leproso. Y este leproso le pregunta, Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió su mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Jesús no podía tocar al leproso. De hecho, el leproso tenía que hablarle de lejos, según la ley. Pero Jesús no le tenía miedo a nada y lo tocó y le dijo, sé limpio. Porque cuando tú conoces la autoridad de Dios, ¿sabe qué? La compasión va a sobrepasar al temor. Nosotros en una iglesia estuvimos ministrando a más de 100 personas con SIDA el año pasado. Jovencitas con SIDA, niños con SIDA y adultos. Pero la compasión en ese momento puede más que cualquier temor. Orar por ellos, imponer las manos sobre ellos. Y yo no estoy diciendo que usted haga cosas que no se pueden hacer, pero hay momentos como este que hizo Jesús, que tocó al leproso, y algo que me llama la atención es que dijo, quiero ser limpio. El leproso le pregunta, ¿quieres limpiarme, Señor?
quiero ser limpio. ¿Usted se imagina el desprecio que tenían los leprosos? Ellos tenían que estar en un lugar aparte, gritar de lejos. Y Jesús dijo, yo quiero. El versículo 15 dice que su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El miércoles decía que Jesús no solamente cumplió su ministerio, sino que él agendaba tiempo para fortalecerse. Muchos venían a él para ser sanados, pero él se fortalecía con la oración. Y quiero dejar plasmado esto en este mensaje para los ministros que me escuchan. La vida, cuando Dios te llama, no es solo ministerio, 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 porque vas a terminar acabando tus fuerzas. Jesús ministraba, pero también apartaba tiempo para orar al Padre y para fortalecerse. Mucha gente venía para oírle, pero también para sanarse de todas sus enfermedades. En Lucas 5, 17 al 26, Jesús sana a un paralítico que bajaron por el techo de una casa. Y en ese día Jesús estaba reunido con unos fariseos que habían invitado a Jesús. Y había tanta gente que los amigos de este hombre dijeron, lo vamos a meter por el techo. Y literalmente eso hicieron, subieron al paralítico por el techo y digamos que ellos estaban aquí reunidos y de repente baja ese hombre por el techo, un paralítico. Una de las cosas que quiero resaltar en este acontecimiento era la fe y las ganas de los amigos de que el paralítico fuese levantado. Necesitamos en este tiempo que la iglesia del Señor ame a la gente y tenga fe para que sus amigos y familiares sean sanados. Los afanes de la vida, las cosas materiales de este mundo han apagado el amor de la iglesia para con el prójimo, para que Jesús lo sane. Tenemos a un vecino que está enfermo y ni siquiera oramos por él. Y queremos que Dios nos envíe de misioneros para allá lejos de Venezuela. Yo hoy quiero removerte y decirte que vuelvas al primer amor, a las primeras obras. ¿Sabes que tienes a una vecina enfrente enferma? Vaya, tóquele la puerta y dígale, quiero orar por usted, porque Jesús sanaba a muchos, pero hoy sigue sanando. Y yo le aseguro que le va a decir, sí, venga y ore por mí. ¿Me está escuchando? Y a este hombre los amigos lo trajeron y lo metieron por el techo. Y dice la escritura, Lucas 5, 17 en adelante. El versículo 19, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Esto causó que los escribas y los fariseos comenzaran a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué traman en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Una de las cosas que me asombra más al estudiar Lucas y los otros evangelios en las sanidades de Jesús fue que en casi todas, cuando los fariseos y los escribas y los maestros de la ley estaban presentes, en vez de gozarse, se enojaban. ¿Quién se enoja porque alguien se sana por el amor de Dios? Solo una mentalidad legalista, extremista y ortodoxa se enoja cuando alguien se sana. Ellos querían mantener su reputación, mantener la observancia estricta de la ley oral que ellos habían sacado. No importa si este se sana.
Lo que me importa es la observancia crítica de la ley, de todos estos mandamientos, para que podamos cumplir lo que Dios le dio a Moisés. Dios da su palabra para el beneficio del ser humano, pero cuando las reglas se convierten en tu prioridad y dejas de manera secundaria el bienestar de la humanidad, entonces estás equivocado. ¿Cuántos me entienden? En Lucas capítulo 6, Jesús, en un día de reposo y estaba en la sinagoga, sana a un hombre que tenía una mano derecha seca. Sanó a este hombre un día sábado. Dice, y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito para hacer en los días de reposo? Los escribas, no les importaba a la gente. Jesús le dijo al hombre de la mano seca, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. El versículo 11 dice, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Por favor, ¿quién arma un complot para un hombre que le acaba de hacer un bien a un hombre que tenía una mano seca? La religión mata, la religión es perversa, la religión es mala. En los evangelios hay dos mentalidades, la mentalidad religiosa y la mentalidad de Jesús. Yo espero que tú tengas la mentalidad de Jesús. ¿Cuántos me escuchan? Una vez fui a una iglesia y estaba recién casado, y recuerdo que estábamos sentados, mi esposa y yo, allí al lado, y en la alabanza yo le tomaba la mano y había un hermano detrás de mí que yo no conocía, y cuando terminó la alabanza me hace con el dedo en la espalda y me dice con una cara enojada y religiosa, quiero hablar con usted al final. Me imaginé que era porque tenía la mano de mi esposa agarrada en la iglesia, con tal sea su esposa. Y ya cuando el servicio sigue adelante, ya casi al final, dice el pastor, ahora voy a llamar a algunas personas para que pertenezcan al cuerpo de ancianos. Y uno de ellos era el que me había tocado la espalda. Yo miro a mi esposa y le dije, vamos a salir rápido de aquí, porque si cuando era creyente nos iba a regañar, ahora que es anciano, imagínate lo que va a hacer. Y salimos como Jesús salió cuando lo querían lanzar por el despeñadero. Hay momentos para ser estrictos, sí es verdad, pero hay una diferencia entre ser estricto y legalista y religioso. ¿Me está escuchando? En Lucas capítulo 6, versículos 17 al 19, dice que la gente venía a oírle y a ser sanados, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados y procuraban tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. La sanidad no solamente aplica al cuerpo, sino que la gente que está oprimida por espíritus inmundos necesitan ser sanados también. Es una enfermedad espiritual. Hay personas que están oprimidas por espíritus. Hay personas que no la dejan dormir los espíritus. Hay personas que están atadas por las tinieblas y se necesita sanidad de Dios en sus vidas. Pero lo importante es que allí está en la palabra de Dios. Dice que poder salía de él y él los sanaba a todos. En Lucas capítulo 7 versículo 1 dice que Jesús entra en Capernaum y sana al siervo de un centurión. Este centurión era un hombre, un oficial que tenía a 100 hombres bajo su autoridad y conocía lo que era una orden. Y este centurión traslada ese conocimiento físico a un conocimiento espiritual y dice, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, soy hombre pecador. Pero como yo conozco la autoridad física, debe funcionar igual en lo espiritual. Así que yo reconozco que tú eres un hombre de autoridad. Así como yo tengo a 100 hombres y yo les digo, vayan y ellos van, vengan y ellos vienen. Igualmente, Señor Jesús, yo puedo reconocer que en ti hay autoridad espiritual. Y di solo la palabra, y si dices la palabra, entonces mi criado se va a sanar. Eso es para los que estamos lejos y nos piden una oración. Y el familiar está lejos o el amigo está lejos. No importa. Pablo dijo, la palabra de Dios no está presa. Yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Solo di la palabra. Y la palabra viaja más rápido que la velocidad de la luz y puede llegar a los Estados Unidos, a Europa, a Asia, a cualquier continente de este mundo en fracciones de segundo, porque la palabra de Dios es poderosa y tiene autoridad. Solo di la palabra y mi criado sanará.
Y dice que cuando fue el hombre estaba sano. Necesitamos reconocer más el poder de la palabra de Dios cuando es enviada. Yo quisiera agarrarlos uno por uno en este momento y sacudirlos un poco. Amén. Vamos a concientizarnos más de lo que hizo Jesús. Hermano, a veces los predicadores nos enredamos tanto y queremos presentar un mensaje tan hermoso, tan bonito, que a veces usamos hasta un léxico que la gente ni entiende. Y yo veo a un Jesús aquí sanando, libertando al cautivo, enseñando con parábolas, con cosas sencillas. El predicador más hermoso, más elocuente, más sabio del mundo, sentándose, enseñando a sus discípulos, a la multitud, sanando, libertando al cautivo. Debemos estudiar los evangelios y saber cómo hacerlo. Pero hoy todo es sobrenatural. Voy a lanzar una cápsula y un código por acá. Y la gente no sabe ni lo que está hablando el predicador. Se ha convertido en un sensacionalismo religioso. Se ha convertido todo en un club que solamente los que pertenecen a él hablan su idioma. No. Porque bueno, así es el que lo hace, el de la televisión, y yo me voy a vestir igual a él y voy a hablar igual que él y voy a hacer cosas y movimientos como él, y eso me va a asegurar y a garantizar un éxito ministerial. No, señor, falso. Esto no es un sensacionalismo. Jesús no era sensacional. Al contrario, le dijo al endemoniado gadareno: no le digas a nadie lo que te pasó, solo ve a tu pueblo, a tu familia y cuéntales lo que ocurrió. Pero hoy en día todo es un show, todo es un sensacionalismo. Debemos hacer las obras de Jesús. Eso es lo que cuenta, hermanos, más nada. Di la palabra y mi criado será sano. Cuando le pidan una oración, no diga sí voy a orar y no lo haga. Cuando alguien, voy a repetir esto porque no lo dije claro, cuando alguien le pida oración, no le diga a la persona sí voy a orar y luego que se va a su casa se le olvida. Agarre a la persona de una vez y ore, o anótelo, o téngalo pendiente si no es olvidadizo, pero ore, envíe la palabra de Dios, porque una oración puede salvar a un alma que está enferma. Lucas 7:11 habla de que Jesús resucita al hijo de una viuda. El único hijo que tenía. Iban de camino a una ciudad que se llama Naín, y había una gran multitud y muchos discípulos, y había un difunto, el único hijo de su madre, la cual era viuda, y dice que el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, dice, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Imagínese eso, hermano. Imagínese el ministerio de Jesús. Y eso está pasando en el mundo. Dios está usando gente aún para resucitar a muertos. Y yo le hablo a la iglesia occidental. Yo a veces me he preguntado por qué en los continentes donde ha prevalecido más la idolatría, la hechicería y el pecado es donde Dios más se está moviendo en este siglo. Usted ve una campaña de Reinhard Bonnke y hay millones de africanos siendo sanados y hasta muertos resucitar. Un continente atado por la pobreza y la idolatría. Y usted se pregunta: ¿por qué, Señor? Si se supone que la iglesia en Occidente tiene más tiempo conociéndote y tiene la tecnología y todo lo necesario, pero es porque nos hemos secularizado muchísimo. En los Estados Unidos hay un movimiento que se llama en inglés Secret Friendly, el amigo secreto. Y este movimiento teológico consiste en que ya el pastor no lo llamen pastor, sino conferencista, para que si invito a alguien a la iglesia no se ofenda o no se sienta incómodo. Le dice a su staff que ya no usen la palabra aleluya, porque si viene un inconverso, al decir aleluya lo vas a hacer correr. Que no canten todas las alabanzas que exalten a Cristo, sino que metan de vez en cuando una sana secular para que la gente vaya entrando en ambiente y no se sienta fuera de lugar. Usted se ríe, pero eso existe hoy. Ya no se puede hablar en lengua, eso del movimiento del Espíritu Santo, ni hablarlo porque, se van la gente. ¿Cómo van a venir a la iglesia? No hay que pedir una ofrenda o decirle a la gente que va a diezmar porque, eso es un escándalo.
preferimos colocar las cestas allá atrás y cada quien, si le sale del corazón, da, y el que no quiera no da. Eso es lo que estamos viviendo en muchas partes. No se puede decir pecado desde el púlpito, no se puede hablar ni siquiera del infierno porque eso es escandaloso. No se le puede hablar a la gente del pecado y de las consecuencias. Y dígame si menciona a Satanás en la predicación. ¡Uy! Y a lo que venimos a ver es una teología y una doctrina totalmente opuesta y contraria a lo que me enseña la palabra de Dios que hizo la iglesia del primer siglo. Yo no me avergüenzo que me llamen pastor. Yo no me avergüenzo de decir aleluya, porque aleluya significa glorificar a Dios. O es una expresión que glorifica a Dios. Tengo que seguir hablando del pecado, porque el pecado mata, el pecado arruina. Tengo que seguir adorando a Dios con las canciones que Él pone en nuestro corazón, no secularizar las alabanzas para que alguien esté contento. Y le voy a lanzar esto aquí, escúcheme. Yo no vengo a la iglesia para que usted salga contento de aquí todos los domingos y diga qué bonito mensaje. Está equivocado. Yo vengo a la iglesia a hablar la palabra de Dios. Si a usted le gusta o no, ore al Señor. Yo me puedo equivocar como humano, claro que sí. Pero yo no vengo a entretener a la gente, a que usted salga contento conmigo y a decir, ay, qué buen pastor. No, Señor. Si ese es mi regla de medir mi ministerio, estoy fracasado. Porque en la mayoría de los discursos de Jesús, en unas oportunidades lo quisieron matar, le decían loco, y en una oportunidad le dijeron, este viene por Belcebú, el príncipe de los demonios. Si Jesús hubiese medido su ministerio por la complacencia de su audiencia, entonces el resultado es fracaso. Pero Jesús vino a libertar al cautivo, a sanar al quebrantado de corazón, a dar vista a los ciegos, a proclamar el año agradable del Señor. Y Él no se salió de ese marco, no importando qué. Así que si Dios me dice habla del pecado hoy, yo voy a hablar del pecado hoy. Si Él me dice habla hoy del diezmo y la ofrenda y de sus beneficios, aunque usted se enoje, yo voy a hablar de eso, porque yo no le voy a dar finalmente cuenta a usted, sino al Señor, quien fue que me llamó. En Lucas 8:2, las mujeres que servían a Jesús habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Entre estas mujeres estaba María, la que se llamaba Magdalena. Había sido libre como de 7 demonios, dice la Biblia. Y dice que estas mujeres servían al Señor Jesús. En Lucas 8:40 al 56, Jesús sana a la mujer del flujo de sangre y resucita a la hija de Jairo. 2 milagros junticos. La hija de Jairo está agonizando y se le acerca una mujer que toca el borde del manto del Señor, que hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y yo me imagino que Jairo decía, ella puede esperar, hoy no se va a morir, mi hija está agonizando. Porque cuando tenemos un problema, parece que los problemas de los demás caen en segundo plano. Pero Jesús se detuvo allí cuando seguía para que Jairo, ya se había muerto la niña. Y tenemos un milagro de una mujer que había gastado en medicamento, en medicina, en médicos y nada pasaba. Pero Jesús ni siquiera la tocó. Él no sabía que ella lo iba a tocar. Pero hay una expresión que en otras traducciones dice, porque virtud salió de él. Necesitamos creyentes que sepan quién reside en ellos. Usted tiene que tener virtud en su vida, que aún la gente lo toque y sea sanado. Que cuando usted entre en una casa no cause problemas ni ponga la atmósfera pesada, sino que cuando entra Carlos en una casa, inmediatamente, si hay tinieblas, las tinieblas se disipan. Si hay pleitos, los pleitos se disipan, porque yo entré y yo tengo virtud dentro de mí. Pero tenemos a muchos cristianos llenos de más problemas que los inconversos. Y cuando entran en un lugar, sí, cambia la atmósfera, pero se pone más pesada. No, Señor. Jesús estaba caminando y de repente esa mujer lo tocó y ¡pum! Salió virtud de él
Tanto así que se detuvo y dijo: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron: Señor, ¿estás loco? ¿No sabes que estás caminando en el callejón de los pobres hace 15 años atrás y preguntas quién me ha tocado? Mi mamá me llevaba al callejón de los pobres y yo iba así. Pum, pam, pam. Yo recuerdo, yo estaba niño. Y así estaba la multitud. Y los discípulos le preguntan: Señor, ¿cómo vas a preguntar eso? No, el que me tocó fue otro toque, porque virtud salió de mí. La mujer, temblando, le dijo: fui yo, Señor. Sanada la mujer. Y luego todos conocemos la historia de la hija de Jairo, que fue resucitada. En Lucas 13:10, Jesús sana a una mujer en día de reposo. Mujer encorvada y atada por un espíritu de enfermedad por 18 años. ¿Usted se imagina esa tortura de estar encorvada, su espina dorsal doblada todo el tiempo? ¿Y sabe qué? Dicen los comentaristas que esta mujer servía en la sinagoga, ayudaba en la sinagoga, porque tareas eran permitidas para mujeres para ayudar en la sinagoga. 18 años encorvada, y llega nuestro amado, amoroso Jesús en día de reposo y la sana. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Se enojaron con Jesús. 18 años y se enojaron con Jesús. Y el Señor dijo: ustedes hipócritas, si su asno cae en un hueco en sábado, ¿no lo sacan de allí? Y esta que es hija de Abraham, que por 18 años estuvo atada, y ustedes se van a enojar. Había una regla que decía el Talmud, que es parte de la interpretación oral de la Torá. Decía que no podías caminar más de 2000 pasos en un sábado, en un Shabbat. Y usted se pregunta y usted dice: ¿será que Jesús no cumplió la ley? Claro que la cumplió, pero él no se sentía comprometido en respetar la interpretación de los maestros de la ley. Y en Shabbat Jesús andaba con una multitud que estoy seguro que corrieron o caminaron más de 2000 pasos. Y no solamente él caminando más de 2000 pasos, sino una multitud que le seguía. Y ellos se enojaron porque en Shabbat Jesús sanó a esta mujer enferma por 18 años. ¿Qué es más importante? ¿Las reglas del Shabbat o la salud de ella? ¿Las reglas que ustedes han instituido o la salud de esta mujer? Cuando las reglas se convierten en prioridad, las reglas son importantes y las normas son importantes, pero hay normas que a veces son quebrantadas por el bienestar de la humanidad. Legalmente, cuando David entró y tocó los panes y comió los panes en el templo, pudo caer muerto. Pero hay momentos que a veces las cosas se quebrantan por el bienestar de la humanidad. Lucas 14, 1 al 6 habla que Jesús sana a un hombre hidrópico en un día de reposo cuando fue a comer en casa de un fariseo. Esta enfermedad básicamente es retención de líquidos. La palabra hidropesia o hidropesía habla de retención de líquidos que provocaba inflamación en la persona. Algunos comentaristas dicen que el hombre había sido puesto allí por los fariseos para atrapar a Jesús con algo que violara las tradiciones orales sobre el Shabbat. Es decir, agarraron a este hombre y lo pusieron allí. Pero Jesús no le importó. Sanó al hombre que estaba enfermo, que tenía retención de líquidos. Así que si tú tienes retención de líquidos, tú que me estás escuchando por la radio, a Jesús también le importa sanarte de esa retención de líquido. Así que sé sana, sé sano en el nombre de Jesús. Él no solo resucitó al muerto, Él no solo sanó a la mujer encorvada, Él y su poder sanador sigue hoy sanando. Así que recibe tu sanidad en este día. Hoy es el día de tu libertad. No importa si tienes años atada, el poder y la unción de Dios y su aceite te sana en este día. Oh, el poder de Jesús, el amoroso, el sanador, el Rafa, Él te sana de toda enfermedad. Gracias, Señor. En Lucas 17, 11 al 19, Jesús sana a 10 leprosos. Y entre ellos había un gentil.
quién fue aquel que dio gracias a Jesús. En Lucas 22, 49 al 51, Jesús sana la oreja derecha del sumo sacerdote. Jesús sana la oreja derecha del siervo del sumo sacerdote cuando lo fueron a arrestar. Aún Jesús en agonía, sabiendo que lo venían a arrestar para la muerte, aún en ese momento la compasión de Jesús y su poder sanador, dice el versículo 51, y tocando su oreja le sanó. Si a usted lo vienen a arrestar y a matar, ¿qué le va a importar si le cortaron la oreja a alguien? Pero el amor de Jesús llegó hasta el final. Aún cuando lo arrestaron, dice que tocó la oreja del hombre y fue sanada. Juan 21, 25 dice, y hay también muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Qué me está diciendo Juan? Jesús sanó a muchos más que nosotros no sabemos. Jesús pudo resucitar a muchos más que nosotros no sabemos. Jesús pudo libertar a muchos más endemoniados que nosotros no sabemos. En Lucas 9:1, Jesús comisiona a sus 12 discípulos. Él comisiona a sus 12 discípulos y dice, les doy poder y autoridad sobre todos los demonios. Yo les doy poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y para sanar enfermedades. En Lucas 10:1, Jesús envía a los 70. Los envió de 2 en 2 a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y el versículo 9 dice, sanad a los enfermos y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero le tengo noticias en esta mañana. No solamente Jesús comisionó a sus 12 discípulos, no solamente Jesús comisionó a los 70, sino que en Marcos 16:15 Él comisiona a todos aquellos que aún en el futuro iban a pertenecer a su reino, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El mundo está esperando a un José Ángel, el mundo está esperando a un Gerardo, a un José, a un Maxi, el mundo está esperando a un Carlos, el mundo está esperando a un Jarvis, el mundo está esperando a un Marcos, el mundo te está esperando. Levántate, sacúdete ese polvo, levántate y haz la obra de Dios. Amén. Amén. A veces a mí me llaman para ir a orar por un enfermo y estoy cómodo, no quiero ir, pero el amor de Dios y la compasión se despierta en nuestras vidas y dice, tengo que ir, porque un sacrificio, una imposición de manos puede salvar a esa persona. La iglesia occidental tiene que salir de la comodidad. Los celulares nos están volviendo locos. El WhatsApp nos está volviendo locos. El WhatsApp nos está robando el tiempo para hacer la obra de Dios, para hacer las cosas bien. El WhatsApp nos está robando el tiempo de orar. Si usted viene a la iglesia a ver el WhatsApp, hermano, disculpe lo estricto, quédese mejor en su casa, porque aunque esté aquí en carne, no está en espíritu. Yo cuando vengo a la iglesia, el teléfono fuera. Cuando voy a orar en mi casa, vibracol, no te escucho. ¿De qué sirve adorar a Dios un ratico en la casa y cada rato pi, 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 pi? No, hermano, quédese durmiendo mejor. Vamos a dedicarle las cosas a Dios de calidad. Amén. Viene a la iglesia, Señor, yo voy a la iglesia a adorarte de calidad. No a mirar mi celular, no a pararme cada 5 minutos a hablar por teléfono afuera. Así no va a recibir nada, hermano. Vino a perder el tiempo. Las cosas son como son. Usted tiene que venir con un espíritu de recibir y de darle al Señor también. Pero celular le va a robar el tiempo, no sirve. En estos días leí que si usted vive 90 años, escúcheme, si usted vive 90 años,
¿Cuántos quieren vivir 90 años sanos, fuertes, sanos? Bueno, pero dice ese comentario que si usted vive 90 años, durmió 30 años de su vida. Es decir, que vivimos conscientes y despiertos solo 60 años. Eso era el que duraba 90 antes de existir el celular. Ahora el que dura 90 o el que durará 90 durmió 30 en el WhatsApp y vivió ¿cuánto? 30 añitos fue lo que pudo vivir y disfrutar. ¿Es la verdad? Hay cosas buenas, pero que se convierten en una maldición, que no nos controle y que no nos robe el tiempo de comunión y de hacer la obra de Dios. Amén. Vamos a despertar el amor de Dios en nuestras vidas. Vamos a imponer las manos sobre los enfermos. Usted lee los acontecimientos de Jesús en los evangelios biográficos y Jesús casi no hizo sus mayores sanidades en las sinagogas, no. Cada vez que las hacía en la sinagoga se ponían bravos. La mayor parte lo hizo afuera. Y a veces nosotros los cristianos nos conformamos con este pedacito de cuadro, hermano. Y venimos aquí domingo tras domingo. Y domingo tras domingo. Y nos olvidamos que la mayor parte del ministerio está afuera, no aquí. A ver, dígame, ¿quién vive aquí 7 días metido? Ni yo. Usted vive allá afuera. Usted tiene contacto es con gente de afuera. Usted habla es con gente de todo tipo afuera. Usted se encuentra a los enfermos mayormente ¿dónde es? Afuera. Y allí es donde Dios nos ha llamado. Y termino diciendo esto. En estos días fui a visitar a mi tío que estaba hospitalizado. Y estábamos allí en la habitación. Por cierto, aprovecho, ore por esos hospitales que parecen una posilga. Ore por eso. Amén. Ore por eso. Que Dios toque al que tenga que tocar para reestructurar, ordenar, traer aires acondicionados, porque me daba compasión ver a esos enfermos sudando. Literalmente parecía una posilga eso. Pero bueno, no es el tema. Pero los que están cerca de hombres poderosos y de autoridad, háblenle de esto, comparten. Estaba visitando a mi tío y de pronto entró un hombre con la Biblia y un acompañante. Y estaban los familiares y en la misma habitación habían como 7 enfermos. Y el hombre dice, quiero compartir y orar por ustedes. Quiero compartir la palabra de Dios y orar por ustedes. Y el hombre, bueno, compartió un rato el mensaje de salvación. La acompañante hizo hacer la oración de fe a todos. Y finalmente, ¿sabe lo que dijo el hombre que fue? Eso me llamó mucho la atención. Ya para irse dijo el hombre, ¿cuántos necesitan aquí efectivo? Para los pasajes o para algún familiar que necesita irse y no tiene pasaje. ¿Cuánto necesitan? Me asombró más que ninguno dijo yo necesito. Todos fueron sinceros y el hombre no tuvo que dar dinero. Pero me asombró que el hombre no solo fue a orar, sino que lleva efectivo para darle a los familiares que no tienen cómo regresarse a su casa. Y en ese momento yo dije, Señor, el ministerio está aquí afuera. De eso es que se trata. De repente usted no es que va al hospital o da efectivo, pero de repente usted va a un ancianato. De repente usted va a un orfanato. De repente usted va a las calles. O de repente ahí en su casa usted le da a su vecino un plato de sopa o ora por él o por ella cuando está enfermo. Pero yo quiero, por eso es que le dije al principio, quiero sacudirle. ¿Por qué? Porque estamos tan conscientes de lo secular que se nos olvida el ministerio de Jesús. Se nos olvida que Él es el sanador. Y Él dijo, vayan, impongan las manos sobre los enfermos y sanarán. Usted no va a ser el que los sane, es Él. ¿Usted qué tiene que hacer? Ponga la mano y olvídese de eso. Usted mueva la piedra, Él resucita a los muertos. Usted es el que va a mover la piedra. ¿Me entiende? Pero haga algo, hermano. No se trata de 4 paredes en la iglesia, no. No se trata de todos los domingos escuchar un buen sermón. No es solo eso la vida. Se trata de que cada uno de nosotros nos convirtamos en Jesús en esta tierra. Y allí entonces vamos a ver los milagros. El evangelista Shamba, que ya partió con el Señor, él dice, milagros poderosos vi en los hospitales cuando iba a orar. ¿Dónde está la mayoría de los enfermos? En los hospitales. ¿Me entiende? El ministerio que Dios me dio comenzó, ¿sabe dónde? En la cárcel. Yo iba todos los domingos con mi tío, con ese tío que estaba hospitalizado. Todos los domingos iba a la cárcel en la mañana, todos los domingos. No pelaba un domingo.
Y el pastor, yo tenía 15 añitos de edad y el pastor, habían pastores en varias áreas de la cárcel y un domingo íbamos a uno, otro íbamos a otro. Cuando llegaba, yo no le decía a la gente, yo soy predicador, Dios me llamó. No, yo no sé. Ellos me decían, Harvey, para que usted dé el mensaje. Y ahí comenzó el ministerio que Dios me dio en la cárcel. Pero yo lo hacía con amor. En ese tiempo no habían armas ni nada en la cárcel, solo chuzos. Se sentaban todos los reos con chuzos aquí. Y después que fuimos ganando confianza, los reos de mayor poder en la cárcel nos invitaban a sus celdas y nos sacaban las armas y decían, miren, miren lo que tengo aquí. Dinero, había de todo en ese tiempo. Pero allí comenzó. En las plazas, en eso. Ahora hay cosas que es verdad que hay que dirigirse por el Espíritu de Dios. Hay mujeres que han ido a evangelizar en las cárceles y salen pero con un barrigón así. Hay que dirigirse por el Señor también. Pero lo que quiero traer en esta mañana, el punto importante es que afuera está nuestro llamado inicialmente. No todos están llamados a estar aquí, a predicar una hora, no, Señor. Todo comienza allá. Está la necesidad allá. Y aquí también los que Dios llame. ¿Me está entendiendo, hermano? Así que yo quiero que hoy salga con la mentalidad de nuestro Señor Jesús. Yo quiero que usted salga y sane a muchos. Amén. Sane a muchos. No para decir Dios me usó para sanar, porque los 70 vinieron con gozo. Señor, se nos sujetaron los demonios. Jesús dijo, ey. No, yo veía caer a Satanás como un rayo. Eso no importa. Olvídense de eso. De la gloria, olvídense. Alaben a Dios porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Más nada. Cuando Dios se mueva en sus vidas, no toquen trompeta. Es Dios. Regocíjense porque su nombre aparece en el libro. Más nada. ¿Me está entendiendo, hermano? Hay mucha necesidad hoy en día. Mucha necesidad, no se imagina. Sea usted un Jesús para ellos. Él nos comisionó. Comience, antes de querer ir a China, comience por el chino del restaurante de la Coromoto. Y si es fiel en lo poco, Dios lo enviará a otras responsabilidades.